Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Después del 23 de febrero, cuando se intentó ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela y no se pudo porque Maduro impidió que se entrara estos camiones con medicinas y alimentos, porque los camiones que entraron incluso fueron incendiados, porque los señores de la Guardia Nacional y de los colectivos estuvieron disparando hacia el otro lado de la frontera, tanto en el lado colombiano como en el lado brasileño, pues se pactó una reunión del Grupo de Lima para el lunes 25 de febrero y lo que muchos esperábamos que sucediera en esa reunión es que se diera un pase, que se diera vía libre para ya una acción militar, porque había quedado entendido que no hay forma de sacar a Maduro del poder por la vía pacífica, que la gente se está muriendo de hambre y que ni siquiera dejan entrar la ayuda humanitaria. Sin embargo, pues eso no fue lo que sucedió e incluso muchos podrían decir que se dio un paso atrás con ese comunicado del Grupo de Lima en el que se habla de no intervención militar y en el que se habla de seguir ahondando en presiones diplomáticas y todas estas cosas que ya se intentaron y se vio que no funciona con Maduro. Entonces, en el podcast de hoy vamos a hablar de cuál es la estrategia de Juan Guaidó, qué puede seguir de ahora en adelante, qué debería hacer. Vamos a hablar de cuál puede ser la estrategia de Nicolás Maduro, que está actuando bastante extraño. Ayer, por ejemplo, secuestró a un periodista de Univisión. Y en relación a eso, por supuesto que también tenemos que hablar de cuál será la posición de Estados Unidos de ahora en adelante después de ese comunicado del Grupo de Lima. Nuestro invitado de hoy es César Sabas, él es licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar y doctorando en Ciencias Políticas de la Universidad de Toulouse en Francia. César, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros. Hola Vanessa, muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Bueno, César, pues el 23 de febrero se intentó ingresar la ayuda humanitaria, no se pudo evidentemente por las órdenes de Maduro, por cómo utilizaron la fuerza, porque quemaron camiones, porque hubo guardias disparando, colectivos, etcétera. Luego el lunes que acaba de pasar hubo una reunión del Grupo de Lima. Y muchos esperábamos, sobre todo por supuesto ustedes los venezolanos, esperaban que algo sucediera en esa reunión, porque lo que muchos sentimos fue, bueno, ya quedó demostrado que no se puede por las vías pacíficas, ahora va a pasar algo. Sin embargo, eso no sucedió y lo que sacaron fue un comunicado, pues, digamos que más de lo mismo, diciendo que no a la intervención y que vías diplomáticas. Quiero empezar preguntándote por tu opinión respecto a esa reunión y a ese comunicado del Grupo de Lima. Mira Vanessa, yo creo que deberíamos comenzar incluso hablando del mismo 23 de febrero y te digo por qué. Ese fue un día trágico y digamos un día muy triste para todos los venezolanos, porque ese día Juan Guaidó había anunciado de forma irresponsable que la ayuda humanitaria iba a entrar sí o sí. Entonces cuando Juan Guaidó anuncia y los diputados y la gente de su equipo anuncia que sí o sí la ayuda iba a entrar, a pesar de que el régimen había dicho que iba a utilizar la fuerza, nosotros nos imaginábamos, los venezolanos, que había un plan B detrás. Es decir, que evidentemente el gobierno iba a utilizar la violencia para impedirla, y ellos ya estaban preparados porque a la hora de la verdad son 20 años de utilización de la violencia por parte del régimen de Venezuela. Así que no fue nada novedoso lo que sucedió el 23 de febrero. Cuando el régimen utiliza la violencia e incluso quema dos gandolas y hubo muertos, heridos, gente incluso hasta que perdió un ojo, la misma película que ya sabíamos, nos quedamos esperando el uso de la fuerza, o sea, nos quedamos esperando el plan B. Resultó que nunca hubo ningún plan B. Resultó que parece ser que Juan Guaidó nunca se planteó que el gobierno, que el régimen iba a hacer lo mismo que ha hecho durante 20 años. Entonces, a estas alturas, tanta ingenuidad pasa por ser irresponsable, sobre todo por las macro consecuencias que puede tener ante una población, justamente que es desmoralizarla. Y en una guerra, porque estamos en una guerra y hay que asumirlo como tal, en una guerra la desmoralización de tu tropa
es precisamente lo que tú tienes que evitar a toda costa porque te puede conducir al fracaso. Y lamentablemente por eso es que hemos tenido 20 años de fracaso los venezolanos por culpa de una mala dirigencia que no ha entendido el fenómeno en el que está y mucho menos ha entendido el enemigo. Ahora, después vino la reunión del Grupo de Lima. Digamos, fue una reunión nefasta, hubiese sido mucho mejor que no se hubiese dado, en la cual se hace un retroceso por completo y le dan un gran regalo al régimen de Venezuela, que es rechazar por todos los medios posibles la ayuda humanitaria, rechazar el uso de la fuerza. Ese grupo de Lima estuvo influido por gente como José Manuel Vivanco, un supuesto defensor de los derechos humanos que se niega por todos los medios, y lo hizo saber en Twitter, se niega al uso de la fuerza en Venezuela. Es decir, José Manuel Vivanco pretende defender los derechos humanos protegiendo a toda costa al victimario. Me imagino que José Manuel Vivanco hubiese estado en contra también del uso de la fuerza para liberar a Auschwitz-Birkenau y todos los campos de concentración nazi, porque esos campos no fueron abiertos con diálogo o con comunicados de grupos diplomáticos. Si no se hubiese hecho uso de la fuerza, pues el exterminio nazi hubiese sido muchísimo mayor. Me imagino también que José Manuel Vivanco está en contra del uso de la fuerza para liberar a un secuestrado, porque el secuestrador no lo va a liberar por un comunicado, por una negociación, por supuesto que no. Entonces, bueno, estos son los grandes defensores de los derechos humanos que tenemos, que viven en el exterior, no viven en Venezuela, por supuesto que no comen la dieta diaria de los venezolanos y que piensan que desde comunicados y defendiendo unos dogmas que a la hora de la verdad he entendido que no son dogmas sino posturas, quieren solventar la situación en Venezuela. ¿Qué sucedió con el Grupo de Lima y por qué fue tan criminal lo que hicieron? Porque en todo conflicto humano, y especialmente en una guerra, como repito, esto es una guerra, lo que pasa es que solamente los venezolanos hemos entendido qué es una guerra, o sea, las magnitudes que hay muertos, hay perseguidos, hay gente herida, hay mutilados. Bueno, en este tipo de circunstancias, la disuasión juega un papel determinante. ¿Qué sucede? Tenemos a un régimen que tiene el uso ilegítimo, el monopolio ilegítimo de la fuerza, y ha dicho y ha reiterado que lo va a usar. La misma vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo, mira, lo que vieron el 23 de febrero fue solamente un pedacito de lo que estamos dispuestos a hacer. Y es verdad, ellos han hecho muchísimo más. Lo que pasa es que la ayuda no logró entrar y, pues pudieron contenerlo y hubo dentro de todo pocos muertos para las cosas que han habido antes. O sea, si hubiese salido más gente o en Venezuela o algo, ellos han podido haber matado mucho más y ellos tienen armas y están dispuestos a usarlas. Bueno, cuando tú tienes a una parte del conflicto armada y en disposición a utilizar la fuerza, y tienes a la otra desarmada, indispuesta a armarse y cuyos aliados no están dispuestos a utilizar la fuerza, pues se acaba la negociación. No hay nada que ceder de la parte del gobierno. El gobierno dice, bueno, no hay disociación. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, bueno, yo puedo atacar y simple y llanamente no va a haber ninguna respuesta de parte de ellos, sino un comunicado diplomático que, pues, ya sabemos qué van a hacer con esos comunicados diplomáticos. Entonces, la reunión del Grupo de Lima fue nefasta, fue un regalo directo al régimen de Venezuela. Lo mejor sería que incluso estos países dejaran de ayudar a Venezuela. Es más, creo yo como analista y como venezolano y como activista, y lo digo con toda responsabilidad, sería hasta mejor que ignoraran el caso de Venezuela, porque ya lo que están es estorbando, están entorpeciendo. Países como Argentina, que ni siquiera tienen aviones caza bombarderos. Nadie ha pensado en Argentina para que intervenga en Venezuela, ni Honduras, por favor, ni Ecuador, ni Perú. O sea, si la intervención no va a haber y el uso de la fuerza, nunca hemos pensado en la ayuda de estos países. Evidentemente que hemos hablado de Estados Unidos y de Colombia por una situación geográfica. Nadie está contando con los soldados panameños que van a venir a Venezuela y nos van a ayudar. Entonces, está de más sus comunicados.
Ellos lo que están es entorpeciendo una posible acción de Estados Unidos en Venezuela y especialmente están disuadiendo a la oposición para que haga uso de la fuerza, que es lo que corresponde. Es decir, ya no solamente que le quitan disuasión a la oposición, sino que la disuaden para que ni siquiera nos defendamos. Entonces te podrás imaginar la molestia que yo tengo y especialmente también la molestia que tengo con Juan Guaidó de seguir reuniéndose con este tipo de gente, con este tipo de países que pareciera que están jugando más bien a favor del gobierno, del régimen. César, te quiero preguntar también específicamente por la posición de Juan Guaidó, porque si bien evidentemente para muchos ese comunicado del Grupo de Lima puede ser un paso atrás por lo que dijeron y por lo que se dijo respecto a no intervención militar, quiero también poner en contexto la situación de Juan Guaidó, porque yo sí lo veo a él, por ejemplo, una periodista colombiana, que yo creo que esta entrevista no salió en otras partes del mundo, porque fue una entrevista de una periodista colombiana que lo cogió en la calle corriendo, le dijo, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que hace el Grupo de Lima? ¿Qué es lo que viene? Y él le dice, estamos midiendo fuerzas. Y ella le pregunta que si fuerzas militares, y él le dice, fuerzas políticas. Eso me da a mí a entender que él sí quería una intervención, que él incluso dijo que pues era evidente que no se podía de manera pacífica, pero que luego vienen estos países del Grupo de Lima y jugando no sé a qué, porque es evidente que no funcionan los métodos pacíficos con Maduro, y dicen no, intervención no. Entonces me parece a mí que él queda como maniatado. ¿Tú cómo analizas ahí la posición de Guaidó? Si es que más bien crees que él es el que no quiere una intervención, pues porque a mí me parece que no es que él no quiera, sino que la situación del Grupo de Lima terminó así. Con Juan Guaidó yo quiero dejar claro algo, para que todos sepan mi posición y especialmente en esta entrevista. Yo en lo personal no tengo nada en contra de Juan Guaidó. Yo no estoy en contra de Juan Guaidó. De hecho, yo lo estoy apoyando por una circunstancia obvia, que bueno, él es el presidente encargado constitucional y es en él en quien recae la legitimidad y la legalidad. Tendré mis diferencias, tanto ideológicas como programáticas con Juan Guaidó, pero evidentemente que de aquí lo que se trata es de rescatar a la democracia. Sin embargo, el que yo lo esté apoyando por una circunstancia obvia no quiere decir que yo lo vea como un mesías, como ya muchos lo están viendo, y que sea incriticable. No, todo lo contrario. Mi problema con Juan Guaidó, repito, no es personal, lo estoy apoyando. Mi problema es que yo siento que él no está preparado para las circunstancias. Y es por esto que yo me atrevo a criticarlo, no para destruirlo, sino para intentar hacer que él cambie muchas de sus estrategias pues adopte una postura coherente con la realidad que estamos viviendo. Yo creo que Juan Guaidó sí quiere salir de esta crisis. Hay un problema de desconfianza de los venezolanos porque estamos acostumbrados a muchos políticos de oposición que han traicionado al pueblo, han traicionado el fenómeno gracias a intereses que tienen y negocios que tienen con el mismo gobierno, es decir, es falsa oposición. Yo no creo que este sea el caso de Juan Guaidó, nadie me ha convencido de que lo sea, pero creo que él no tiene la estrategia adecuada y parece demostrarlo. Bueno, ya lo demostró el 23 de febrero cuando no había ningún plan B. Creo que Juan Guaidó sí quiere salir de la situación, pero él no sabe cómo. Y yo le diría que comience por apartarse del Grupo de Lima, deje de oírlo y busque directamente apoyo de Estados Unidos. Porque a la hora de la verdad, cuando venga la intervención, como yo dije, no sé, Argentina no va a jugar nada, ni Centroamérica, ni nada de eso. Más bien estos países están estorbando. Entonces estar midiendo fuerzas, haciendo comunicados, ya ahorita no estamos para eso. Para nada, la situación está demasiado peligrosa y él ya debería estar yéndose, él debería estar ahorita mismo en Estados Unidos planificando la intervención y la creación, ¿no?, de un ejército paralelo para tomar el poder por la fuerza, que es lo único que queda, tomar el poder por la fuerza. Si no es por la fuerza, no hay nada. César, ahora te quiero preguntar por la posición de Estados Unidos.
porque al parecer Estados Unidos ha puesto sobre la mesa la opción de ayudar a Venezuela con una intervención militar, pero luego ocurre este lunes lo del Grupo de Lima y dicen no intervención militar. Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser la posición de Estados Unidos de ahora en adelante después de ese comunicado? Y si lo que vamos a ver es un Estados Unidos que, bueno, más bien deja que las cosas pasen y dejemos así porque si no quieren, no. O si de pronto podríamos ver lo que ocurrió con Noriega en Panamá, porque pues recordemos que antes de que sucediera la captura de Noriega de parte de los Estados Unidos, también los países de la región votaron no a una intervención y sin embargo eso sucedió. Entonces, ¿tú cuál crees que va a ser la posición de Estados Unidos ahora después de ese comunicado del Grupo de Lima? Es muy interesante lo que pasa con Estados Unidos. Estados Unidos ahorita tienen, digamos que el poder los neoconservadores. Ellos no creen en soluciones multilaterales. A ellos les aborrecen todo este tipo de negociaciones y rondas diplomáticas mientras la gente muere, solamente para terminar actuando al final cuando ya muchas cosas han pasado y el enemigo se ha fortalecido. Pero tenemos décadas, cuando digo tenemos como humanidad y sobre todo como hemisferio occidental, tenemos décadas hablando y protestando en contra del intervencionismo americano. Que si Irak, que si Afganistán, que si no pueden intervenir aquí, que si no pueden intervenir allá, que si Libia, esto y lo otro y lo otro. Entonces ahora Estados Unidos lo que está buscando, ellos sí quieren, digamos, tener una medida de fuerza en contra del régimen. Esto se pudo ver lo pude observar en una entrevista que le hace Moisés Naim al canciller colombiano Olmes. Y este le pregunta por la posición de Estados Unidos, que si él está apoyando los esfuerzos del Grupo de Lima, del dichoso cerco diplomático. Y Olmes le dice, ellos tienen una visión distinta del conflicto de Venezuela y tienen una forma distinta de tratarlo. Pero por ahora, nos estamos encargando nosotros de hacer el cerco diplomático. Cuando él dice que tienen una visión distinta de tratar el problema, evidentemente me da a entender que sí no creen en eso del cerco diplomático, ni de presiones con comunicados. Me da a entender que los dichos y los comentarios de los halcones norteamericanos sobre el uso de la fuerza en Venezuela sí es una opción real, pero no es inminente. ¿Qué quiero decir cuando no es inminente? Le preguntaron en una entrevista a Bolton, no recuerdo el medio, si fue el New York Times o el Washington Post, si la intervención de Venezuela, si había una acción militar americana inminente a Venezuela. Y dijo, no, no es inminente, pero está sobre la mesa. Y muchos dijeron, ya él la está descartando. No, inminente quiere decir que es mañana, pasado mañana, que ya la decisión está tomada y no hay vuelta atrás. Esa decisión no la ha tomado Estados Unidos, pero hay la motivación. ¿Porque no la ha tomado Estados Unidos? Porque Estados Unidos necesita la legitimidad. Estados Unidos está esperando a que lo inviten a apoyar una solución armada en Venezuela. Sería bueno la legitimidad regional, pero eso no se va a dar. Al parecer Macri es demasiado tibio como para considerarlo y Piñera ni hablar. Piñera habla un poquito más fuerte que Macri, pero es igual de tibio. Y bueno, tenemos América Central y eso, Perú. Pero creo que Estados Unidos no está buscando la aprobación de ellos. Más bien es la aprobación de Guaidó, que es el presidente legítimo de Venezuela. Esto es un problema de Venezuela. Creo que cuando eso se dé, la opinión de otros países no importará muy poco. Y fundamentalmente Colombia por un tema geográfico. Creo que es momento ya de que el presidente Duque deje de estar experimentando porque se puede quemar. Cuando jugamos con fuego nos podemos quemar y Duque está jugando con fuego. Ya Colombia tiene 1 millón de refugiados venezolanos. Las sanciones que le impuso Estados Unidos a Venezuela en enero fueron demoledoras. Lo que pasa es que esto no se siente de un día para otro, ni siquiera de un mes a otro, pero ya están próximas a hacerse sentir, ¿no? Y eso va a crear el colapso completamente del Estado venezolano. Y si esta situación se da, va a haber 1 millón más, o cuidado, y si no hasta 3 millones más de venezolanos huyendo hacia Colombia.
la frontera se va a hacer muy, muy, muy porosa, prácticamente que inexistente, y podremos ver incluso en peligro a la misma estabilidad del Estado colombiano y a largo plazo hasta la viabilidad del Estado colombiano. Duque por estarse apegando a dogmas y experimentos producidos por, entre comillas, grandes académicos de universidades norteamericanas que siempre han fracasado en relaciones internacionales, él está poniendo en peligro la estabilidad de Colombia y si él no actúa, él podría pasar a la historia como el peor presidente de la historia moderna de Colombia. Es momento de que él se comporte como un estadista y no como alguien que quiere agradar a la prensa progresista. Entonces, eso es lo que está buscando Estados Unidos, que lo inviten prácticamente, que le supliquen la intervención y tienen razón, después de que han sido criticados por todo el mundo y después de que incluso hay una oposición en Venezuela que no ha entendido el fenómeno, que ha sido incapaz de agradecerle directamente a Donald Trump su apoyo y llegan hasta extremos como darle retweet a Bill Clinton. Entonces, bueno, Estados Unidos está esperando que haya una posición seria, una posición de Juan Guaidó seria, que le pida la intervención y le pida ayuda material más allá de la que ellos han dado. César, te quiero preguntar ahora por algo que tiene muy preocupados y muy inquietados a muchos venezolanos y por supuesto a la comunidad internacional, y es la seguridad, empezando por Juan Guaidó, los políticos en general, por ejemplo María Corina Machado, y desde luego la gente que está en las calles, en las protestas, que sale, por ejemplo los que salieron hacia Cúcuta a intentar pasar la ayuda humanitaria, que muchos siguen en Cúcuta. ¿Tú cómo crees que va a actuar Maduro de ahora en adelante? Porque estamos viendo a Maduro que está actuando un poco extraño, es decir, esta semana secuestró a un periodista de Univisión de nacionalidad estadounidense, que uno creería que si este hombre fuera un poco inteligente, tuviera a alguien inteligente, pues le diría no puede hacer eso, es demasiado riesgoso. Pero entonces está actuando muy extraño. ¿Tú hasta dónde crees que pueda llegar Nicolás Maduro y qué es lo que podemos ver de ahora en adelante? ¿O crees que él en medio de todo mantiene la cordura y va a decir no me puedo meter con Juan Guaidó? ¿Qué tan peligroso es, mejor dicho, tanto para los políticos como para la gente que está en las calles protestando? Mira, no sería inteligente, para nada inteligente, agredir a Juan Guaidó o a gente importante de la oposición. ¿Por qué? Porque podría revivir la coyuntura internacional en contra del gobierno. Sin embargo, lo podrían hacer. Y ahora se sienten más confiados. ¿Por qué? Como yo dije, ya no hay disociación, entonces si yo soy Nicolás Maduro, yo puedo decir, bueno, si yo meto a María Corina, ¿qué? Un comunicado del Grupo de Lima. Si yo meto preso a Juan Guaidó, ¿qué? Un comunicado del Grupo de Lima. Y ya sabemos lo que se hacen con los comunicados en Miraflores. Porque Leopoldo López, por muchísimo, pero muchísimo menos de lo que ha hecho Juan Guaidó, fue detenido en el año 2014. Porque, bueno, en Estados Unidos estaba Obama, que es un hombre sumamente gris. Y creo que en el fondo simpatizaba con muchísimas de las cosas que ha hecho el chavismo en Venezuela. Y su postura fue, bueno, ya sabemos. Pero ahora estaba en Estados Unidos Trump y teníamos a Bolton como consejero de Seguridad Nacional y había advertido que iba a haber una respuesta significativa si algo le pasaba a Juan Guaidó. Es decir, había la disociación, había la amenaza de la intervención, todas las opciones están sobre la mesa. Si le hace algo a Juan Guaidó, habrá una respuesta significativa y el gobierno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Lo meto preso? No, si meto preso a Guaidó, en Venezuela no hay nadie armado. Mis amigos no están armados, lamentablemente. Han luchado mucho, pero no están armados. Así que Maduro no le tenía miedo a ellos. Le tenía miedo a Estados Unidos. Ahora que hay ese rechazo tan contundente por parte de nuestros, entre comillas, grandes amigos del Grupo de Lima, yo como Maduro diría, bueno, yo puedo meter preso a Juan Guaidó y simplemente habría un comunicado del Grupo de Lima. Y el señor José Manuel Vivanco, defensor de los derechos humanos, saldrá por Twitter chillando en contra de la detención de Juan Guaidó, pero va a chillar aún más si alguien intenta usar la fuerza en contra de mí, que soy un abusador que usó la fuerza para matar a los venezolanos. Pero como lo único que van a ver es comunicados, entonces yo sí puedo usar la fuerza y que eso salga internacionalmente, no importa, habrá comunicados. Y con los comunicados ya ustedes saben lo que yo hago.
Esa podría ser la posición de Nicolás Maduro perfectamente, así que estamos en un momento, en Venezuela estamos en un momento sumamente críticos, y pues sí podría ser. Como repito, no lo veo inteligente. Creo que lo más inteligente sería que los dejen diluirse a los líderes de la oposición mientras la población se desmoraliza mucho más. Eso creo que estaría más inteligente y no desata una coyuntura internacional. Pero de que pueden usar la fuerza para detenerlos y agredir contra ellos y perseguirlos, por lo menos ahora se sienten confiados. Esa fue la gran victoria que le dio el Grupo de Lima a Nicolás Maduro. En el Grupo de Lima hay grandes, entre comillas, diplomáticos que yo no sé de dónde sacaron el título universitario, que no han entendido que en una guerra la disuasión juega un papel fundamental. Y sobre todo cuando tienes a una parte que ha monopolizado ilegítimamente la fuerza. La única forma de restablecer el orden es trayendo a tu parte el monopolio de la fuerza legítima. Entonces aquí tenemos a un presidente legítimo como Juan Guaidó que no tiene la fuerza y nadie quiere que la tenga. Y tenemos a un dictador que nadie reconoce, pero todos queremos que tenga la fuerza ilegítima. Entonces, por supuesto que estamos en un punto muerto en el cual Nicolás Maduro prácticamente y Diosdado Cabello pueden hacer lo que les venga en gana. Mientras no haya una amenaza de la otra parte, harán lo que les venga en gana. Comunicados y señalamientos morales, eso no va a tener ningún efecto. Así que creo que tenemos muchas cuentas que saldar con el Grupo de Lima en algún momento determinado. Bueno, César, ahora sí para terminar, yo creo que cortico y digamos para darle modo de resumen a nuestros oyentes, ¿cuáles crees tú que son los pasos que debe seguir Juan Guaidó? Porque nos has hablado de que pues no tiene sentido esta reunión con países como Argentina, que primero no tienen nada que ver, segundo pues tampoco es que ayudarían mucho, y pues no veo por qué, esto en términos generales, no hay por qué preguntarle a gente que no tiene que ver sobre cosas que no la están afectando o en las que no va a actuar directamente. Entonces, ¿cuáles crees tú que son las acciones, si no es por el lado del Grupo de Lima, las acciones concretas que debería seguir Juan Guaidó? Pues si pudieras hablarle y si él te escuchara, ¿qué le aconsejarías tú? Mira, urgentemente Juan Guaidó como jefe de Estado de Venezuela, legítimo, tiene que ordenar ya mismo la disolución de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Ya el plazo para que los militares se voltearan y se pusieran del lado de la Constitución pasó. Así que él debe disolverlas legalmente. Y si él es reconocido por la comunidad internacional, pues eso tendrá que tener efecto. Ya veremos cuál es la postura del Grupo de Lima. Si de verdad están con nosotros o es que son más bien dobles agentes. Eso ya se verá. Él tiene que disolver las Fuerzas Armadas. A partir de ese momento, todo militar venezolano pasa a ser paramilitar. Crear y ordenar la creación de un ejército patriota de salvación nacional para reconquistar el territorio y automáticamente poder pedir apoyo internacional para ser armado. Él podría utilizar el dinero confiscado a PDVSA en Estados Unidos para comprar armas perfectamente. Eso sería legal, sobre todo si Estados Unidos lo reconoce como presidente y armar a los venezolanos que están dispuestos a entrar en el territorio y haciendo uso legítimo de la fuerza para eliminar la usurpación. Y con esas medidas, hablar directamente con Estados Unidos para un apoyo armado. Yo hago énfasis en el apoyo armado, porque estamos en una guerra. Las guerras se ganan es con las armas para un apoyo armado para una intervención, mientras los venezolanos estamos entrando armados, digamos el ejército patriota, tener apoyo aéreo a nivel de aviones y de misiles que desactiven las fuerzas paramilitares de Nicolás Maduro. Y por supuesto, bueno, darle la oportunidad a los militares que aún quedan en Venezuela, que quisieran desertar, bueno, que desierten, que se vayan de estos componentes ahora paramilitares y se incorporen a el Ejército de Salvación Nacional, que bueno, ya él le pondrá el nombre que quiera, pero el concepto es ese, un ejército paralelo, un verdadero ejército legítimo que reconquista el territorio nacional
y apoyo de Estados Unidos. Y por supuesto presionar a Colombia, que Duque deje la tibieza, porque además es una cuestión de interés nacional de Colombia. O sea, ya no estoy hablando ni siquiera de valores morales de Duque o de amistad. Es que, hombre, Colombia está al lado. O sea, Colombia no es Chile. A Colombia le va a venir todo el problema venezolano, porque bueno, estamos al lado. Y somos pueblos que hemos estado unidos desde siempre. Tanto así que el nombre de Colombia fue inventado en Venezuela. O sea, tenemos el mismo proceso, el mismo fenómeno. Entonces Duque tiene que dejar la tibieza y por supuesto Juan Guaidó también la tiene que dejar y asumir su rol de jefe de Estado, pero sobre todo de comandante en jefe de un Estado que está en guerra. Y así es como él se debe actuar. Entonces esas son las medidas que yo le propongo. Ilegalización de las Fuerzas Armadas, creación de un ejército independiente de salvación nacional, armarlo con el dinero que está y pidiendo apoyo internacional y especialmente hablando ya con Estados Unidos para organizar la intervención. Algunos me dirán, Estados Unidos no va a intervenir, a lo mejor eso fue pura retórica. Bueno, hay que darle la oportunidad a Trump que demuestre que entonces él fue un charlatán. Hasta ahora nadie se la ha dado. Hasta ahora yo no he visto que Trump haya sido un charlatán, él ha cumplido todas sus promesas. Así que lo que tenemos que hacer es, bueno, ir a Washington y decirle, señor Trump, estamos dispuestos, necesitamos su ayuda. En el momento en que él diga que no, bueno, ahí todo está perdido. Pero esto es lo último que queda por hacer y tenemos que aprovecharlo. Tenemos a un presidente de Estados Unidos que es radical, bueno, vamos a aprovechar su radicalidad. Tenemos que usar todas las opciones y ya tenemos que usar las opciones más contundentes. Y espero que esto le llegue a Juan Guaidó y asuma el rol histórico que le corresponde. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.